En este domingo parece que hay varios que salieron. Estamos tomando demasiada confianza con la situación. Las noticias, por ejemplo, son de que estamos teniendo otro tipo de este virus que una y otra vez cambia, pero la identidad es la misma. Han dicho de que es más suave, pero es una suavidad que va lentamente subiendo de grado. Por lo tanto, es un consejo a no descuidarnos en absoluto. Muy bien. En el día de hoy quisiera compartir con ustedes una situación que es a nivel mundial y por ende nos toca a nosotros. Y esta situación la podríamos llamar la ausencia de paz interior. Es un hecho que el mundo está en una crisis absoluta de paz interior, debido a lo que está sucediendo, a lo que vamos conociendo y a lo que vamos viviendo. Por eso que son muchos los especialistas que dicen que a nivel mundial la situación emocional en el mundo está en crisis. Es un síntoma de la globalidad. Es un síntoma del estilo de vida que el mundo ha tomado y los planes que el mismo mundo ha hecho a través de los líderes máximos que manejan este mundo. Cuando miramos esta situación, reconocemos que la predicción que hizo la Organización Mundial de la Salud fue clara y fue segura en 1993. Ella dijo que a partir del 2018 habría una serie de problemas en el mundo mucho más delicados que el SIDA. Anticipó que el SIDA tendría un remedio, y es verdad, lo hay. Nadie se muere de SIDA hoy. Hay remedio para el SIDA. Y aún para otras enfermedades bastante graves también. Sin embargo, hay tres que son las causantes de la pérdida de paz interior en el mundo y por ende en Colombia o en Chile también. Y es la depresión, la ansiedad y la angustia. Fíjense, tres elementos que no son contagiados físicamente, sino que son contagiados emocionalmente. Por eso los hacen tan delicados. ¿Por qué se produce la ansiedad, el temor del futuro, el no saber qué va a suceder, inestabilidad hacia el futuro? La angustia, estamos viviendo muchas cosas que nos provocan angustia. Y la ansiedad. Son factores que precipitan que nuestra mente, que nuestras emociones y nuestra voluntad tengan un exceso altísimo de sobreestímulos. Estamos viviendo sobreestimulados, pero no positivamente, sino negativamente. Y esto trae entonces temor e inseguridad. ¿Cuáles son las causas ahora de esta situación? Y la respuesta es paradójica, es decir, contrario a la razón. Increíblemente, la causa de esta situación de la pérdida de salud interior no es otra cosa que nos hemos acostumbrado a negar la realidad. Esto es lo que está pasando en el mundo hoy. El mundo no quiere abrir los ojos a la realidad. Y qué terrible problema es negar la realidad.
no aceptamos que la realidad y la vida actual ha cambiado radicalmente. Y qué interesante que cosas fundamentales en la Biblia nos advertían sobre esto. Pero 3 años hacia atrás, esas verdades bíblicas no nos tocaban tan profundamente como ahora. Siempre pensábamos que habría alguna solución, tarde o temprano esto cambiaría, tarde o temprano volveríamos al estilo de vida que teníamos antes. Pero la realidad ha cambiado. Y ha cambiado radicalmente en el mundo. Si miramos nosotros un poquito hacia el pasado, la lógica, la razón predominaron en el siglo XX. O sea, estamos hablando 100 años atrás. Estamos en el siglo XXI. Sin embargo, el progreso y el avance en todas las áreas tecnológicas abrió las expectativas a grandes cosas. Y comenzamos a sentirnos dueños del mundo. Y con razón, porque a finales del siglo XX, 1980 y el año 2000 en adelante, usted y yo tenemos el mundo en nuestras manos. Usted se preguntará, ¿y cómo? En su celular. Tiene el mundo en su mano. En otras palabras, se alcanzaron las expectativas. Excelentes comunicaciones. Conocemos las noticias que pasan al otro lado del mundo en el mismo día que pasan en noticiarios de la noche o en nuestro celular. Y ocurre que eso nos ha ido haciendo perder la paz. Porque muchas veces la sanidad en una persona es no estar al día de todas las barbaridades que suceden. Y vivimos entonces en una situación difícil, sobre todo emocionalmente. Ahora, ¿cuáles fueron las causas de ese progreso? A fines del siglo XX y a inicios del siglo XXI, caímos lo que se llama el posmodernismo, el dominio de los sentimientos. Así se define el posmodernismo, el dominio de los sentimientos. La verdad es absolutamente relativa y es verdadero lo que siento y no lo que creo. Increíble que hemos llegado a esto. Por ejemplo, miren esto que parece tan chistoso. Conversando con una muchacha de 18 años, estábamos hablando acerca de la amistad. Entonces me dijo, oye, ¿usted es casado ya cuántos años? 52 años. Y yo le hice esta pregunta, tú solo no has llegado a los 20 todavía, dime una cosa. ¿Qué crees que vas a sentir cuando te enamores? Y la respuesta de ella fue, lo sabré cuando lo sienta. Fíjense la respuesta. ¿Qué vas a pensar cuando te enamores? Respuesta, lo sabré cuando lo sienta. Es decir, la verdad es lo que yo siento. Y la verdad, en ese momento que yo me enamore, será lo que sienta. Esto nos muestra el problema. Si lo que siento es verdad, ¿qué tipo de verdades son las que yo voy a querer abrazar siempre? Las que me hagan sentir bien. No las que me indiquen que hay un problema que tengo que resolver. Por lo tanto, esto ha afectado las creencias espirituales también. Si no sentimos la ayuda de Dios, Dios parece que no está con nosotros.
Si no vemos la bendición de Dios, si no hay una respuesta a la oración que hemos hecho, pareciera entonces que Dios no está con nosotros o hay algo que yo he hecho y que me ha apartado de Dios y empiezo a buscar pecados inexistentes. Las decisiones emocionales se acentúan hoy. Vivimos lo que se llama la posverdad. Es un concepto individual. La verdad ahora es un concepto individual. Individual. Y es respaldado por la sociedad. Aceptado por la sociedad. Por eso que no nos interesa descubrir la verdad muchas veces. Cada cual con su verdad. Cada cual con lo que piensa. Y esto se aplica a todas las áreas de la vida personal. Miremos ejemplos. Negamos las verdades biológicas. La ciencia, la biología, claramente nos dicen que el hombre es X, Y. Es decir, puede generar junto con su esposa un niño o una niña. Están los dos sexos en el hombre. Está un solo sexo repetido en la mujer. XX. Ahora, ¿qué sucede cuando aceptamos la ideología de género? Estamos negando una verdad biológica. Estamos diciendo, yo libremente puedo escoger mi sexo, es mi decisión, es mi derecho humano fundamental. Ahora, no son pocas las iglesias en el mundo, sobre todo en Canadá, que están de acuerdo con este concepto. Sí, cada cual tiene derecho a tomar una decisión de género. Ser lo que él quiere y estar con quienes quieran. Es interesante que nos olvidamos que Génesis 1:27 dice muy claro, y Dios creó al hombre. Varón y hembra los crió, hombre y mujer. Si miramos en el Salmo 139, versículo 13 al 16. Salmo 139, versículo 13 al 16. Allí nos encontramos con una declaración fuertísima y correcta en todo el sentido de la palabra. Vamos a leerlo. Salmo 139, versículo 13 al 16. Dice así, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una sola de ellas. Cuando leemos esto, que es la verdad de Dios en su palabra, todo esto hoy ha sido negado. Es una verdad que usted y yo podemos tener por nuestra propia elección, pero no significa que yo crea en esto que lo haga verdad. Y este es el problema. Por esa razón que no todos los cristianos aceptamos que este pasaje que he leído es verdad absoluta, aun cuando están las evidencias científicas de que este
párrafo que hemos leído es absolutamente correcto. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. El proceso del embarazo lo conocemos biológicamente, pero ¿cómo es posible que pueda nacer de una mujer lo que no podría nacer si fuera solamente un animal? No sería el mismo proceso. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Luego dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. Qué bueno sería que ustedes pudieran ver las radiografías modernas que se hacen ahora con todos los avances que hay. ¿Qué es lo que hay en el vientre de la madre en el primer mes? Es algo que no se puede identificar. Es algo que no tiene forma. Parece un cuadro de Picasso, lo que usted vería en una radiografía solo en el primer mes que hay allá adentro. Pero sin embargo, al primer mes, usted puede escuchar el sonido de un corazón. Hay vida allí. Hay vida que se está formando. Hay vida que se está formando. ¿Se ha fijado que los animales nacen más rápido, excepto algunos? Hay vida allí. Y en el 16, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. La palabra libro allí se interpreta como ADN. Mi embrión vieron tus ojos y en mi ADN tú escribiste todo lo que yo soy, lo que yo iba a hacer. Y que luego fueron formadas sin faltar una sola de ellas. Hoy, esto no es verdad. Alguien puede decir, bueno, usted lo siente así, pero yo no lo siento así. No hay duda que esto afecta la paz interior cuando negamos las evidencias. Ahora, no solamente negamos evidencias físicas, también negamos verdades jurídicas. Por ejemplo, los derechos universales del niño. Dicen los derechos universales del niño que no los han quitado todavía. Están absolutamente vigentes. Dice esto, todo niño tiene derecho a tener un papá y una mamá. Derecho universal. Esto no ha sido anulado. ¿Por qué entonces existen familias monoparentales? Hermanos solo del papá o hermanos solo de la mamá. ¿Qué pasó con esa verdad jurídica que debería ser aplicada por los gobiernos? En cambio, cuando usted mira nuestra sociedad del siglo XXI, lo que más se estimula es que aumenten los huérfanos. Leía y me quedaba estupefacto lo que pasó en Estados Unidos. Hicieron una investigación después del COVID y encontraron que había un número bastante grande de huérfanos que deambulaban por las calles sin ninguna protección. Sus padres o sus madres habían muerto. Y la pregunta era, bueno, ¿y quién se hace cargo de ellos? Obviamente, establecer una entidad, mandar a vivir allí todos esos huérfanos y van a crecer sin papá y mamá. Y fíjese la contradicción. En el mismo Estados Unidos, si hay algo que es difícil obtener en Estados Unidos, es la adopción. ¿Por qué razón muchos americanos o europeos vienen a los países latinos para conseguir una adopción?
Entonces uno se pregunta, ¿dónde están los derechos universales de ese niño, respaldados por Naciones Unidas? ¿Haremos algo por esos niños si alguien lo siente? No porque se sienta obligado. Ahora, no ha sido anulado igualmente el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque según la Constitución colombiana, es lo que va a permitir la procreación. Bueno, un matrimonio entre un hombre y una mujer para mí será una verdad si yo lo siento así. Porque si no lo creo así, tengo derecho a decir yo siento que no. Y además encuentro un total respaldo en la sociedad actual, porque todos ven la verdad de esa manera. Por eso que los problemas que tenemos aún a nivel de pareja. Pero tú me dijiste esto ayer. ¿Cómo es posible que hayas cambiado? No, eso es lo que yo sentía, ahora no lo siento. O aquel esposo que dice, ¿y por qué te vas de la casa? ¿No nos prometimos vida eterna juntos? Sí, eso yo lo sentía cuando nos casamos, pero ahora no lo siento. Y las promesas románticas. En un momento el que recibió esa promesa se sintió en el cielo. ¿Y después dónde se sintió? Muy lejos del cielo. No, yo lo sentía. Ahora no lo siento. Y si usted dice, ¿cómo es posible que esto sea así? Sus propios amigos le dirán, bueno, ya no lo siente, no te preocupes más. Ese es el conflicto en que estamos. Y esta es la base de la ausencia de paz interior. Otro ejemplito. Negamos la verdad histórica. Negamos la verdad histórica. Miren lo que dice Eclesiastés 1, 10 al 11. Eclesiastés 1, 10 al 11. Dice así: no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. ¿Cómo se anticipó Salomón a la filosofía de hoy? Y Salomón nos está hablando miles de años atrás, más o menos en el año 700, 750 antes de Cristo. Y ya Salomón está diciendo, esto es lo que vendrá. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Es decir, no tenemos rastros de la verdad histórica, ni siquiera de nuestra historia como personas. Quizás los más viejitos recordamos todas las enseñanzas que nuestros padres y abuelos nos dieron. Y las ponemos en práctica hasta ahora. Pero ¿qué memoria histórica habrá a partir del siglo XXI? No la hay. Los padres y madres que llegaron al siglo XXI ya habían perdido la memoria histórica. Y por eso que tenemos una juventud que no sabe ni de dónde vino, ni para dónde va. Solo hace lo que siente. Solo hace lo que siente. ¿Por qué negamos ahora la verdad histórica? ¿Por qué decimos todo es nuevo, hay que mirar hacia adelante? Porque al negar la verdad histórica, evitamos el dolor de encontrarnos con la verdad. Piense esto. Cuando usted o yo miramos hacia el pasado, vamos a encontrar cosas que creíamos superadas, que creíamos olvidadas,
pero allí está el recuerdo de cosas que recibimos o cosas que dimos. Entonces, por eso siempre decimos, olvida mejor. No pienses en la verdad histórica, porque si la piensas, si la reconoces, el resultado será que te vas a encontrar con una verdad que no has querido aceptar nunca. Eso está pasando con nuestro mundo hoy. Por eso entonces, cuando hablamos del proceso de paz interior, estamos hablando de algo que hoy en día no se puede conseguir ni con psiquiatras ni con psicólogos. Se consigue solamente aferrándonos a la verdad y acercándonos al Dios de la verdad, que es el Dios nuestro, el Dios de la Biblia. Si queremos caminar en verdad, tenemos que acercarnos a la verdad. Pero la verdad no está totalmente en mí, ni en el vecino, ni en nadie. Dios es el Dios de la verdad. Y su palabra es las instrucciones a seguir. Veamos por qué razón no queremos verdad histórica. Aquí les voy a dar la prueba por qué no queremos y rechazamos la verdad histórica. Solo el mundo quiere mirar hacia adelante. Nos han convencido que en el 2030 todo va a cambiar y algunos se lo creen. La famosa Agenda 2030. El 2030 será el Día de la Paz Mundial. Así lo dice el Papa. En cambio, ¿qué nos dice la verdad histórica? Arnold Toynbee, un historiador famoso, escribió una colección de libros, porque fue mucho lo que él investigó acerca de la historia. El libro se llama La evolución de las civilizaciones. Y él se dedicó a investigar por qué, habiendo habido 20 a 22 civilizaciones, nosotros estamos ya un siglo después de la última. Porque hasta ahí llegó el libro de él porque murió, Arnold Toynbee. Y él investigó qué pasó en cada una de esas civilizaciones. ¿Por qué? Cayeron. Y encontró que ninguna cayó por ataque o por haber sido destruida desde afuera. Cayó desde hacia adentro, se desmoronó desde hacia adentro. Y esto es lo que él encontró. ¿Por qué desaparecieron las antiguas civilizaciones? ¿Por qué la verdad histórica no quiere ser reconocida? Y aquí está. Número 1, anótelo porque le va a servir para conversar y discutir con otras personas. Número 1, pérdida de valores espirituales y morales. Primer síntoma de la caída de una civilización, y así ha sucedido en 20 a 22 civilizaciones. Número 2, se destruyó la célula básica de la sociedad, la familia. Y tercero, se produjo un cambio de rol en los sexos. Los hombres deseando ser mujeres y las mujeres deseando ser hombres. Si usted se fija en estas tres cosas, ¿no son las mismas que tenemos hoy y que no las queremos reconocer? Por eso nadie quiere hablar de memoria histórica. Porque la memoria histórica nos dice cuáles son las verdades que abandonamos y la razón por qué estamos como estamos. Por ende, entonces, frente a esa realidad tan grande, no nos queda más remedio que negar a Dios,
porque Dios ha estado actuando desde el inicio de la creación. Hay una verdad histórica, pero tremenda. Y esa verdad histórica es repetitiva. Pareciera que Arnold Toynbee estudió muy bien el caso de Sodoma y Gomorra y cómo llegaron a caer tan grandemente por este proceso. Había una familia en Sodoma y Gomorra. Una familia, el sobrino de Abraham, ¿se recuerdan? Y esa familia había olvidado completamente la historia de su abuelo Abraham. Y vivieron en otra vida en Sodoma y Gomorra y cambiaron su conducta y su manera de vivir. Excepto el padre de familia que a última hora se dio cuenta del error, pero no pudo corregirlo. Si negamos a Dios, como sucede hoy, porque no queremos acercarnos a la verdad. Acercarse a Dios es acercarse a la verdad. Cualquier persona que acepta a Jesucristo en su vida se está acercando a Dios Padre y se está acercando radicalmente a la verdad. Entonces, nadie quiere acercarse a Dios. Y nosotros cuando nos acercamos, tenemos que decir con temor y temblor. Pero reconocemos que Él es la verdad y lo que nosotros debemos seguir y hacer. Al negarnos a Dios, por ende entonces, obligados a responsabilizarnos de crear y manejar nuestra propia realidad, caemos bajo el peso de nuestras emociones, bajo el peso de nuestras dificultades y bajo el peso de la verdad histórica que nos dice: has recibido lo que tú sembraste. Entonces, no queremos acercarnos a eso. Y no nos damos cuenta que al no acercarnos a la verdad, nunca tendremos paz interior. Nunca tendremos paz interior. Consecuencia, entonces, si hemos perdido la relación con Dios, lo que pasa en el mundo, hemos perdido la relación con nosotros mismos. Hemos perdido la verdadera relación con el prójimo y aún con la naturaleza porque negamos la naturaleza. No admitimos que el ser humano tiene una naturaleza donde está escrito en su ADN todo lo que es y lo que debe ser. Entonces, ¿qué posibilidad hay de que en el mundo tengamos paz interior? Ninguna. Ninguna, excepto acercarnos a Dios. Por eso que hoy en día nuestra tarea como iglesia, como familia, es tan importante. Nos rodea una sociedad que agoniza sin darse cuenta. Y es lo que en esta mañana estamos viendo. Ahora, aquí viene la otra cosa. ¿Estamos los cristianos exentos de esto? ¿De todo esto que hemos hablado? La respuesta es no. Depende de cómo mantenemos nuestra cercanía y honestidad con Dios. Miren esto. Se van a ahorrar un psiquiatra y un psicólogo escuchando esto. Las emociones son la base de nuestras decisiones, las cuales representan placer inmediato o satisfacción. Vendemos la tranquilidad por el placer inmediato. Vendemos la seguridad y la paz personal por lo que no nos negamos a rechazar. La consecuencia siempre implicará un dolor posterior. Y como el dolor a veces es muy grande, no nos acercamos a la verdad.
Preferimos continuar en nuestra propia verdad. Ahora, ¿cómo enfrentar esto? No tendría sentido esto que hemos hablado si no planteáramos una solución. Número 1. Se hace necesario el mentirnos a nosotros mismos o a alguien involucrado y afectado. ¿Por qué? Para lograr un poquito de paz interior. Es la falsa solución. La culpa la tiene otro, no la tengo yo. Pero prácticamente tenemos que mentirnos a nosotros mismos y plantear una verdad que es puramente emocional, defensiva. Y aquí está la solución al problema. Todas las acciones, decisiones emocionales, finalmente, antes de la acción, hay una luz roja. Hay una luz roja que nos dice, para, detente. ¿Y cuál es esa luz roja? Nuestras decisiones emocionales, lo queramos o no, tienen que pasar por el filtro de nuestra mente. No se arrancan solas. Ahí hay una luz roja. ¿Qué nos dice nuestra mente? Nuestra mente inmediatamente nos recuerda nuestros principios, los cuales no podemos ignorar. Ahí, échenle la culpa a Dios. Dios permitió que el ser humano tuviera una naturaleza espiritual y que esa naturaleza espiritual actúa sobre la conciencia moral. Y la conciencia moral está relacionada con lo que pensamos. Entonces, hemos decidido una acción emocional que no es verdadera, pero es la que queremos hacer, porque es lo que sentimos que debemos hacer. Pero antes que se transforme en acción, en su cabeza aparece algo. Oye, piénsalo. Es muy cortito, piénsalo. Y cuando nos dice piénsalo, nos vamos a hacer la pregunta, ¿y qué pensará Dios de mí si hago esto? Dios sabe perfectamente de dónde vengo y a dónde voy. ¿Seguiré con esta idea? ¿O este plan? Esto no está conforme al plan de Dios. No estoy actuando conforme al plan de Dios. Estoy abusando de la paciencia de Dios. Y ahí tenemos que decidir. ¿Lo hago o no lo hago? Usted y yo, ¿cuántas veces hemos llegado a ese punto? Y algunas veces hemos aplicado el freno y otras veces no. Y después estamos en la lucha de tratar de olvidar o no rememorar nunca más esa verdad histórica que quedó impresa en nuestra vida. Esta es la situación del mundo. No debe ser la situación nuestra. Por eso, si queremos tener paz interior, es muy sencillo. Vuestro dicho sea sí, sí, no, no. Cualquier otra cosa distinta a esta es pecado. No llaméis a lo bueno malo, ni llaméis malo a lo bueno. Indudablemente, si no aprendemos esta sencilla solución es de lo que conocemos sobre el alma,
la mente, las emociones, la voluntad, como siempre trabajan muchas veces en desacuerdo. Pero tenemos la conciencia moral, que actúa sobre nuestra mente recordándonos nuestros principios. Pero en un mundo donde Dios no es vigente, donde Dios no es lo importante, lo más normal es que vivamos en una continua fiesta emocional. Miren un ejemplo de lo emocional. Una ciudad como Cali, que estamos con tantas necesidades económicas, con tanta gente necesitando ayuda, reconocido por la alcaldía y reconocido por la gobernación. Y sin embargo, se aprueba un gasto de 12, 14 mil millones de pesos para celebrar una fiesta a fin de año llamada la Feria de Cali. ¿Ustedes piensan que la mente de quienes tomaron la decisión no les advirtió y no les hizo ver lo que iban a hacer? ¿Y qué pasa después? Alguien tiene que afrontar la culpa de eso. Y no va a ser quien debe afrontarla. Esa es la situación en Colombia, en Chile, en Perú, en México, Estados Unidos, Europa. Tanto que admiramos a Angela Merkel, esa mujer que sacó adelante a Alemania. Se va. Y no quiso aceptar ningún otro puesto, absolutamente nada, aburrida y cansada de manejar esta situación en un país como Alemania, que dando gracias por todo lo que Merkel hizo, acaban de nombrar a alguien que la va a suplir, que es de orientación absoluta de izquierda. ¿Qué estará pensando Angela Merkel? Dediqué mi vida y todos estos años a la verdad para esto. Bueno, Dios la va a recompensar, no hay duda. Pero esta es la situación en que estamos. Por eso entonces, finalmente, el cerebro y las decisiones lógicas basadas en principios a veces generan dolor. Tengo que poner esto en práctica, tengo que hacerlo aunque me duela, porque es la verdad y es lo que debe ser. Las decisiones lógicas y basadas en principios a veces generan dolor, frustración inmediata, pero luego paz y verdad, porque nos sentimos absolutamente libres. Y si somos cristianos, podemos levantar nuestra oración a Dios y muchas veces diciendo, Señor, te doy gracias por esta situación y te doy gracias porque no tengo la culpa, pero no voy a hacer una barbaridad. Y dejarlo en las manos de Dios. Pero ahora piense usted en este mundo. Es un mundo para tenerle compasión. Y la compasión la tenemos que expresar llevándoles el Evangelio. Pero el Evangelio verdadero, no ese Dios que consiente todo, que es buena persona, que es como el viejito de Pascua que solo da regalos aunque muchos no lo merecen. No, ese Dios no existe. Es un Dios de paz, de amor, pero de principios. Pero de principios. Por lo tanto, entonces, ¿cómo está nuestra paz interior? Paz interior no es estar dormido con los ojos cerrados. No, eso no es paz interior. Paz interior es saber que lo que estoy diciendo o haciendo es correcto.
Y a eso debe llevarnos el Señor. Mi intención con este tema ha sido que podamos entender a veces nuestros miembros de familia que no piensan como nosotros. Que podamos entender un poco a nuestros amigos. Y ver la responsabilidad que tenemos con ellos, aunque se enojen. Acuérdense que nuestra tarea es compartir. Si aceptan, gloria a Dios. Si no aceptan, gloria a Dios, también hemos cumplido. Pero así como alguien en un momento en nuestra vida se acercó a nosotros, alguien se acercó a mí y me sacó de donde estaba, mi deber es hacer lo mismo con otros. No es fácil, pero estamos mirando un mundo que se está consumiendo día a día. Que el Señor nos ayude en esta tarea. Los invito a que oremos. Padre bueno, queremos darte gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Nos guste o no nos guste. Señor, sabemos que vivimos en un mundo que te ha dejado de lado, definitivamente. A tal punto, Señor, que en nuestro país, en Colombia, en estos momentos, la única voz de oposición a todo lo que está pasando, voz que se manifiesta en todos los lugares, incluso en el Congreso, es la voz de la Iglesia. Ayúdanos, Señor, para estos tiempos difíciles que vienen, pero que nos acercan cada vez más a la recompensa y al premio que tú has tenido para nosotros. Señor, que valoremos la paz interior y que estemos dispuestos, Señor, a enfrentar nuestra historia, a enfrentar ese camino de cosas hechas, de palabras dichas, de acciones terminadas, y tengamos que reconocer, Señor, sobre eso. Aceptarlo, ponerlo a tus pies, confesarlo y liberarnos de ese peso interior, porque estamos llamados a paz. Gracias, Señor, que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y decimos: Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.